Estamos en Ampliación de Noticias conversando con José Antonio Meade. Ha sido ministro de Hacienda y Crédito en México. Ella se dice secretario y es una persona muy conocedora no solamente de las políticas públicas mexicanas, sino también de las latinoamericanas. Y yo tenía un tema por preguntarle en torno a las proyecciones que hay de crecimiento económico de la región. Hablábamos en la primera parte de la entrevista de lo difícil que ha sido para esta parte del continente, de la región, poder consolidar bloques que estén al margen de la intervención política. Las proyecciones son de apenas menos del 2%. Según tengo la información del Fondo Monetario, dice, se prevé que la región crezca 1,6% con expectativas de llegar al 2,7 o 2,6. ¿Por qué estamos retrasados con relación al resto del mundo? ¿Por qué América Latina va a crecer tras la pandemia menos si realmente tiene un techo mucho más alto? No hablamos solo del caso peruano, estamos hablando ya del caso regional. Mira, regreso un poco, yo creo, a la pregunta con la que terminaste el bloque anterior. Sí. La política exterior es política de gobierno, no es política de Estado. Eso quiere decir que la gente vota por la política exterior, los candidatos hacen campaña por la política exterior, y como que en general en el mundo y en la región, la política exterior empezó a volverse una política mucho más interior. O sea, si regresamos a las campañas de hace algunos años, pues los países esbozaban su agenda internacional, el G20, la Alianza del Pacífico, APEC, y de repente empezó casi un movimiento un poco en contra de ese ánimo, de esa ambición de globalidad, y empezó a haber una relación mucho más cercana desde las campañas, pues en favor de que la política exterior se volviera una política con mucho más referencias a lo interior. Y yo que si uno revisa esa tendencia que se dio en la diplomacia, también se dio en el comercio, también se dio en la movilidad, también se dio en general en que ese avance que se había logrado en tener estructuras pues más dinámicas, de mayor flexibilidad, de mayor integración, que permitían que los bienes se movieran, que empezáramos realmente a articular pues un bloque comercial, que empezáramos a voltear nosotros al sur, Latinoamérica a México, como un destino específico, como un espacio para hacer negocios, que vio la presencia de empresas mexicanas creciendo en la región y de empresas peruanas, chilenas, colombianas, pasar a tener presencia en México. Y esas rigideces pasan factura. Yo creo que lo que es interesante es por qué esa política exterior, pues mucho más concentrada en el centro. ¿Y por qué ese rechazo a ese discurso, esa política de apertura, pues agarró carta de naturalización? Se echó mano de una corriente nacionalista de pronto, para hacer campaña política. Sí, pero yo creo que lo interesante, y la verdad es que 10 años, y por eso yo vuelvo a agradecer un poco la invitación acá para reflexionarlo, 10 años yo creo que nos permiten con distancia ver qué se está haciendo bien y dónde quedamos cortos. Donde las democracias liberales entregaron buenas cuentas y donde las democracias liberales no entregaron las cuentas que de ellas esperaban, y por eso empiezan a ver no solamente pues este voltearse de nuevo hacia adentro, sino este rechazo o este menor apoyo a las instituciones democráticas latinoamericanas, este menor vigor de los espacios regionales donde hablamos de estos temas. ¿Pudo haber un impacto de los escándalos de corrupción? Por ejemplo, Lavallato. Yo creo que esa es una dimensión, otra dimensión es privilegios, pero una dimensión yo creo más estructural, a mi juicio, es clases medias. O sea, si uno revisa un poco el balance de la democracia liberal, en el caso mexicano, en un ejercicio además de autocrítica, habiendo, como decía Fernando al principio, sido candidato, las cuentas que se entregaron en materia de crecimiento fueron buenas. En general, en Latinoamérica, en México, se crearon muchas oportunidades. Las cuentas que se entregaron en materia de pobreza extrema fueron muy buenas. Si uno camina por Latinoamérica, la intensidad de la pobreza, que se vivía en Latinoamérica cerca como el año 2000, finales de los 1900, era mucho menor. Pero yo creo que las clases medias no se veían reflejadas a veces ni en el discurso. Sentían distancia un poco de quienes estábamos tomando decisiones, de quienes estábamos diseñando política, y hacíamos algo peor. Cuando la gente nos decía que estaba enojada, lo que nosotros decíamos es, estamos comunicando mal. O sea, no entreteníamos siquiera la posibilidad de que ese enojo de veras fuera válido. Ese enojo se expresó en cambios bien importantes en lo electoral, se expresó a veces con violencia en las calles, pero yo creo que 10 años es un momento oportuno pues para echarle un poquito agüita fría a algunos de esos debates y ver qué estaba caminando, qué estaba funcionando y qué no.
reconocer con autocrítica dónde nos quedamos cortos y dónde no entregamos los resultados, pero también reconocer con autocrítica más vigente, que la dirección que tenemos en muchos de estos temas tampoco está haciendo solución al problema. Y a mi juicio, lo que más conviene hacer en consecuencia es empezar a hablar. Y por eso cuando pues Luis Miguel invita a Felipe Larraín, a Mauricio Cárdenas, y nos trae acá, y nos dice, pasaron 10 años, ¿qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Qué han reflexionado en estos 10 años? Cada uno de nosotros atravesó circunstancias distintas, pero el foro podía haber sido con ellos, o con María Ángela Holguín, o con Eda Rivas, o con Alfredo Moreno, y las preguntas debían ser las mismas. Y las respuestas, yo creo, van a ser cada vez más interesantes y más útiles, pues para ver ¿qué tipo de rumbo queremos para Latinoamérica hacia adelante? Hay un punto específico en esta presentación general con tanta agudeza que nos ha hecho, que tiene que ver con las pensiones, que es un tema típico de las clases medias y de los sectores sociales que han progresado durante los últimos tiempos. El Perú introdujo hace 30 años un sistema privado de jubilaciones, como usted sabe. En México ustedes también tienen un sistema mixto que están reformando en estos momentos, cosa de lo que se habla mucho en el Perú, pero se hace muy poco. ¿Cómo va la reforma de las pensiones en México para asegurar una jubilación digna a una población que ha superado los 130 millones y cuya familia tradicional ha cambiado mucho porque ya no hay tampoco muchos hijos para mantener a los ancianos? ¿Qué cosas están haciendo ustedes para reformar, por favor? Yo creo que la pregunta es extraordinaria porque toca un tema de esos que duelen, de esos que hay que reflexionar. Cada vez que en nuestros países pues se agarra un pleito, yo creo que vale la pena hacer una pausa para ver por qué el actor político pensaba que el pleito valía la pena. ¿Qué estaba atrás de ese malestar que tenía que corregirse? En el caso de las pensiones, tasas de reemplazo muy bajas. En el caso de las pensiones, lo que veíamos es sí fueron solución a las finanzas públicas, pero cuando se empezaba a pensionar la gente, la tasa de reemplazo, que para los que nos están escuchando es qué porcentaje de tu último salario es la pensión, pues eran tasas que navegaban en el 40, 36, 44%. En el caso de México, en esta administración, en esta última, la del presidente López Obrador, se hizo una reforma pensionaria que incrementó lo que a las pensiones aportaban los patrones. Se va a incrementar un par de puntos por año para un total de 8 puntos adicionales, y ese incremento sustancial en la aportación va a mejorar de manera muy importante las tasas de reemplazo. Y ahora hay una discusión bien interesante en términos de esa generación de la transición que tenía una pensión mínima garantizada. Se está buscando que se incremente la pensión mínima garantizada, y hay un debate interesante respecto de cómo se fondea, y es un debate en donde pues tiene yo creo muchas aristas técnicas, pero el debate de fondo es cómo el sistema pensionario asegura en la vejez condiciones adecuadas de dignidad, y es un tema pues que está en el centro pues de la angustia de mucha gente, y es, yo creo, pues son espacios de nuevo de reflexión válido. Sí, las pensiones, yo creo, en este movimiento hacia la contribución definida, pero también un espacio de beneficio definido, pues que le ponga un piso al ingreso del adulto mayor que permita mejores condiciones de vida en su retiro. De acuerdo. José Antonio Meade, usted participa el día de hoy en un evento importante. Ha sido convocado, invitado a nuestro país por Vidensa, la consultora Vidensa, que cumple 10 años de creación. Sí. Y es en el marco de ese aniversario que se va a realizar una serie de conferencias. Y a mí me parece que 10 años es buena distancia, en dos sentidos. Es buena distancia para ver un poco eso que veíamos, pues en qué terminó. ¿Qué tuvo resiliencia como política pública? ¿Qué sigue siendo vigente como debate? Pero 10 años también de distancia entre quienes fuimos actores en esa época, también yo creo que nos permiten a cada uno de nosotros madurar lo que pensábamos de forma distinta. Y eso es lo que yo creo que es interesante que empecemos a hacer cada vez más en América Latina. Yo creo que la coyuntura, a ver, es fascinante, es estrujante, da para muy buenas notas todos los días, y pues bueno, todos los días nos encargamos, ¿no? Nos agarra con el Jesús en la boca de ahora qué pasó y qué dijo y qué hizo,
pero no nos damos pausa a veces para hablar, ¿no? Oye, ¿y cómo vamos? ¿Y qué pensamos? ¿Y por qué hicimos? No nos damos tiempo a veces para escribir. Sobre que yo quisiera, robando un poco de tiempo, preguntarle, porque es un flagelo para nuestras dos sociedades, que es la degradación de la seguridad ciudadana, especialmente por formación de organizaciones criminales transnacionales, porque parte del problema es que si los estados retrocedemos en nuestro diálogo común y en nuestra integración, los criminales sí que avanzan más allá de las fronteras. ¿Qué se está haciendo de bien en México para combatir a los carteles de narco, pero no solamente esa actividad, sino todas las otras actividades criminales? Mira, yo creo que la pregunta que haces es extraordinaria y me parece que regresa a por qué hablar de Latinoamérica. Es importante, porque los países están enfrentando un fenómeno delincuencial que no respeta fronteras, y en este voltearnos hacia adentro, pues si no hablamos, las bandas delincuenciales pues no se someten pues a las discusiones de cada una de las lógicas internas. ¿Qué hacen, por ejemplo, los europeos? Y ahí yo creo que hay un ejemplo interesante de nuevo de ir encontrando estos temas que debían de vincularnos y no de dividirnos. Pues el diálogo extranacional en lo europeo en temas en temas jurisdiccionales para hacerle frente a la delincuencia organizada es fascinante, porque para combatir a la delincuencia organizada no es un tema de un discurso político, ni siquiera es un tema de convicción, es un tema de pruebas. Y cuando tiene uno organizaciones que delinquen en un país y transitan por otro y que por la región pues pasan haciendo estragos, si no tenemos un diálogo que permita que lo que cada quien vio en su país fluya y se constituye en una prueba que pueda ser judicializable, pues nos van a ir ganando espacios y colaboración, batallas. además, ¿no? Colaboración entre los países, precisamente para esa lucha contra la delincuencia. Pero una cooperación estructurada. Sí, una inteligente. cooperación pero que exige que desarrollemos instituciones, que exige que nos pongamos de acuerdo para ver qué va a constituir una prueba. ¿Cómo me la manda Perú? O sea, si resulta que es cierto que hay una gente que está tratando migrantes en Perú, pero que cruzó por Centroamérica y que recogió a alguien en México y que sobornó, bueno, ese andar, ¿no? Cuando lo pescamos en México, ¿cómo le hacemos para saber qué fue lo que pasó en Perú, con qué información, con qué flujos? O advertirnos mutuamente. Correcto. Entonces, yo creo que son muchos más temas los que si hablamos, pues nos vamos a poder ayudar, y la fragmentación pues tiene costos en lo económico, pero yo creo que el punto que toca Fernando lo trae a la mesa con mucha más vigencia, tiene costos en nuestra seguridad. Entonces, recuperar la práctica de hablar de los temas latinoamericanos es bien importante, porque ese diálogo se traduce en arquitectura jurídica y esa arquitectura jurídica nos ayuda a hacerle frente a nuestros retos. José Antonio Meade, muchas gracias por su presencia, que la próxima vez no sea en 10 años, por favor. Yo espero que vuelvan a invitarme. Gracias, muchas gracias por el espacio. Una segunda reunión en la consultora Videnza, ministros de varios países de América Latina, que van a hacer un balance de lo vivido durante los últimos 10 años. Ojalá que nos llegue a informar sobre los resultados de esa reunión, aunque nuestros colegas del Perú quizá lo puedan hacer también. Señor Meade, que tenga una buena estadía en el Perú. Muchísimas gracias. Muy contento de haber estado con ustedes. Y que la próxima vez que vayamos a México no necesitemos visa, por favor. Por favor. Muchas gracias por su presencia. Buenos días. Nos vamos con un poco de...